Del área de español para el grado 11 y especialmente dentro de la historia de la literatura, nos corresponde ver la narrativa hispanoamericana, ya posterior al siglo XX y rozando un poco con el tiempo actual. Yo creo que recordemos que cuando vimos el boom latinoamericano exploramos gratamente varios de estos temas que vamos a ver, pero los vamos a profundizar un poco más para tener mayor claridad de los procesos literarios en América, ¿no? Sobre todo su proceso culmen de evolución literaria, cerrando con los autores que vamos a ver a continuación. Aunque esto no descarta que haya nuevos autores que van sobresaliendo en el tema literario americano, pero que por ahora pues no los vamos a explorar, sino los clásicos considerados como los grandes dentro de la literatura moderna y contemporánea a nivel latinoamericano. Entonces sean bienvenidos, exploremos este tema. En el principio del siglo XX, que es el siglo que vamos a explorar, tenemos que remontarnos a la novela realista, que fue un tema que ya vimos muy bien dentro de los movimientos literarios, y esto fue propio del siglo XIX, si seguimos esa línea temporal de la literatura. Las temáticas podrían ser de distintas maneras, pero podemos señalar unos temas fundamentales. Por ejemplo, el estilo de novela regionalista o novela tierra. Y aquí podríamos colocar a José Eustacio Rivera, ¿no? José Eustacio Rivera, escritor huilense incluso, colombiano, sobre todo con su obra La Vorágine en 1924. Hablamos también de Rómulo Gallegos en Venezuela, con una novela muy conocida, Doña Bárbara, en 1929, y hablamos también de Ricardo Giraldez en Argentina, cuando hablamos de Don Segundo Sombra, tal vez esta obra de las precursoras precisamente del movimiento realista latinoamericano. Estas con un corte muy regionalista, muy costumbrista, muy parecida a la novela que resalta la cultura, las costumbres propias de las regiones latinoamericanas. Otras novelas son más de revolución. En Colombia encontraríamos, por ejemplo, La Rebelión de las Ratas de Fernando Soto Aparicio. En el caso de México, con Mariano Azuela, recordemos la obra Los de Abajo en 1916, una obra que relata la situación de pobreza de las clases bajas y su insurrección y su inconformidad ante los sistemas políticos que los gobiernan. A partir de 1940, esta literatura que es realista va sufriendo algunas modificaciones y algunas renovaciones también fruto de la influencia que reciben de la literatura occidental o europea. Entonces nos damos cuenta que van disminuyendo las formas realistas y empiezan a influir los temas, las características, los estilos y las vanguardias europeas. Entonces se van a introducir nuevas formas narrativas. Encontramos una renovación del lenguaje, del estilo y de la estructura de la novela y sobre todo de las técnicas narrativas. Los problemas que se vienen a tratar ya no son tan costumbristas o culturales, sino que son más bien temas de problemas existenciales. Recordemos que hemos leído y hemos explorado en la historia de la literatura europea este estilo de escritos, como los escritos de Albert Camus, como los escritos de los movimientos existencialistas en el orden filosófico y también en el orden literario. En Latinoamérica eso no es ajeno, entonces estas novelas van a venir a renovar ese realismo con problemas existenciales sin dejar atrás la problemática social y la crítica social dentro de estas obras. Y aparece lo que se considera un movimiento muy original del mundo latinoamericano y de la literatura latinoamericana, incluso con un emblema muy nuestro, muy colombiano, Gabriel García Márquez, que hace resurgir o aparecer, perdón, lo que llamamos el realismo mágico. Autores que utilizan este estilo de renovación narrativa en Latinoamérica, pues tenemos el argentino Jorge Luis Borges, su novela más conocida de la LEP, pero tiene una amalgama grandísima de literatura, de poesía, de ensayos, de novelas, de escritos de toda índole, conocido la LEP, pero podríamos encontrarnos con muchos otros escritos propios de Jorge Luis Borges, el caso, por ejemplo, de ficciones. Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco, con su novela Cumbre el Señor Presidente, Juan Rulfo de México con Pedro Páramo, pero su literatura también es muy vasta. En Cuba, Alejo Carpentier con El siglo de las luces. A partir de 1960 hacemos ese salto de 2 décadas más adelante
aparece lo que ya nosotros conocimos y hemos visto en clase como el boom latinoamericano, y es este boom no es una gran novedad o una gran vanguardia literaria, sino más bien una gran comercialización, expansión y producción de literatura. Es decir, la literatura se vuelve más internacional, más conocida internacionalmente y tiene también un gran éxito a nivel de ventas, a nivel de producción, desde Latinoamérica para el mundo. Siguen conservando la línea de las 2 décadas anteriores de renovación, de estilo, de estructuras, de elementos propios de la literatura de vanguardia europea, pero con el tinte latinoamericano existencial y social, y se introducen nuevos enfoques narrativos, donde se empiezan a mezclar, fruto de ese realismo mágico, elementos reales con elementos fantásticos. Es, digamos, la línea de continuidad de este movimiento del realismo mágico. Autores destacados aquí, pues en Argentina, Julio Cortázar con su obra Cumbre, Rayuela, Mario Vargas Llosa en el Perú, con La ciudad y los perros y muchas otras de sus obras, Gabriel García Márquez, tal vez el máximo exponente en Colombia del realismo mágico con su obra Cumbre y ganadora del Nobel, Cien años de soledad, José Lazama Lima en Cuba con Paradiso, Guillermo Cabrera Infante en Cuba con Tres tristes tigres, Ernesto Sábato en Argentina con El túnel y otra de sus vastas obras, Carlos Fuentes en México con La muerte de Artemio Cruz. El realismo mágico viene a ser entonces, dentro del movimiento literario contemporáneo latinoamericano, esa representación compleja y estructurada del mundo que admite dentro de la realidad lo racional, lo onírico, es decir, lo que está por encima de esa realidad, lo que es más fantástico, y viene a plantear la posibilidad de tratar la realidad de Sudamérica, de Latinoamérica, como una realidad primero muy distinta de la europea, pero con elementos muy mágicos, muy maravillosos, muy de fantasía, ¿no? Entonces esto hace que las obras sean, aparte de tocar temas coyunturales, difíciles, reales, muchas veces de miseria, también que se toquen con elementos mágicos y de fantasías propio de la personalidad del latinoamericano, con una fuerza telúrica, es decir, poética de la naturaleza y los entornos. Son características propias de este realismo mágico, primero la incorporación de lo fantástico, de lo mágico, de lo legendario y lo mítico en la realidad. Segundo, las innovaciones formales, es decir, el empleo de nuevas técnicas narrativas como monólogos interiores, esos diálogos personales de los personajes de las obras con ellos mismos, una estructura más compleja y a veces un desorden cronológico en la narración de los textos. Esto lo vemos muy claramente nosotros que ya leímos Cien años de soledad dentro de este texto. Tercero, las novelas son de un escenario propiamente urbano, aunque algunas tocan también los temas rurales. Y ejemplos de esto, pues tenemos a Miguel Ángel Asturias con El Señor Presidente, Alejo Carpentier con El Ciclo de las Luces, Juan Rulfo con Pedro Páramo y Gabriel García Márquez con Cien años de soledad. Toquemos algunos elementos que me parecen importantes, aunque ya conocemos mucho de él, de Jorge Luis Borges. Lo primero tenemos que decir es que es una de las grandes figuras de la literatura, no solamente moderna, sino de la literatura universal. Fue vasto en su escritura porque no solamente escribió novelas, sino también poesía, ensayos, con la característica de que era un hombre ciego, ¿no? Se destaca en la creación de relatos cortos, cuentos, de narraciones breves. Combina la presencia de una vasta cultura, sobre todo de conocimiento de las culturas clásicas, como la cultura romana, la cultura griega, y la dota de mucha creatividad y de mucha imaginación para hacer unas obras muy bellas, pero en algunos momentos rozan también con lo incomprensible, con la dificultad para comprenderlos, dada pues esa vasta cultura que él tiene. Hay 3 planos en sus obras que son muy sobresalientes. El primero, la realidad, la fantasía, pero también la sátira, la burla de esa misma realidad. Entonces, a veces son obras que sugieren mucho, ¿no? Utiliza un lenguaje a veces complejo, con tono filosófico e irónico, que, como decía hace un momento, dificultan en algunos puntos la comprensión de sus obras. Sus obras más conocidas, ya sabemos que es vasta su obra, pero tenemos Aficiones y El Aleppo. Julio Cortázar, también argentino, vivió la mayor parte de su vida en Europa, de ahí su influencia de las vanguardias europeas, sobre todo en París, en Francia. Aunque
siguió muy de cerca los problemas políticos y sociales de Hispanoamérica y fue defensor de las grandes revoluciones latinoamericanas, especialmente la Revolución Cubana y la Sandinista. Sus novelas se caracterizan por ese tono experimental dentro de sus obras y el análisis interior y psicológico del hombre contemporáneo, sobre todo haciéndolo tocar sus problemas y sus preguntas existenciales dentro de los entornos sociopolíticos propiamente latinoamericanos. Sus novelas son muy didácticas, por decirlo de alguna manera, porque juegan con la mente y con la creatividad también del lector, con el ingenio, con la imaginación. Eso lo encontramos muy claramente en su obra Cumbre Rayuela, ¿no? Como ese juego de las diversas formas de poder leer esta obra, cómo irla conectando y cómo entrever en ella la mezcla de realidad y ficción. Sus obras más sobresalientes, pues ya sabemos, Rayuela desde luego, Bestiario y Historias de Cronopios y Fama. Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, escribe en línea continua con el realismo mágico. Su obra principal de carácter urbano es El Señor Presidente y está dedicada precisamente a la figura del dictador, ¿no? Que fue un tema muy común y muy habitual dentro de la historia política latinoamericana y por supuesto de la literatura. Pero lo sitúa a este personaje en una situación o una atmósfera de pesadilla, donde hay una mezcla de lo burlesco, de lo grotesco, también con lo absurdo. Recordemos que fue Premio Nobel de Literatura en 1967. Sus obras más conocidas, ya relatada El Señor Presidente, Leyendas de Guatemala y Hombres de Maíz. Juan Rulfo, en México, publicó solamente dos obras, una novela y una colección de cuentos, de pequeños relatos. Su novela más conocida es Pedro Páramo, ¿no? Donde se relata cómo Juan Preciado llega a Comala en busca de su padre Pedro Páramo y descubre que era un ser despótico y despreciado, líder del pueblo, pero además los habitantes de Comala están muertos, son almas en pena que habitan un valle de muerte. Es un poco la realidad de miseria del latinoamericano, pero mezclada con esta fantasía de la muerte y el pagar muertos. Sus obras, Pedro Páramo, El Llano en Llamas. Alejo Carpentier, cubano, el primer teórico, digámoslo técnicamente hablando, o a nivel de la filología del realismo mágico, sobre todo desde ese famoso prólogo escrito para El Reino de este Mundo en 1949, Historia de un levantamiento de esclavos en Haití en el siglo XVIII. Desde ese prólogo se empiezan a brotar las primeras escaramuzas y los primeros signos de realismo mágico en Latinoamérica. En la misma época es donde ambienta una de sus obras muy conocidas, El siglo de las luces, en 1962. Estas dos novelas, la que nombramos anteriormente y El siglo de las luces, trazan un relato mezclado de un ambiente de burla, un poco grotesco, en esa fusión de los ideales ilustrados propios de Europa y del movimiento de la ilustración y los ideales revolucionarios propios del latinoamericano y del africano que vive en las Antillas. Sus obras más conocidas, El reino de este mundo, El siglo de las luces, Los pasos perdidos. En Colombia tendremos que destacar vastamente, aunque desde mi opinión personal, como ustedes lo saben, para mí el más grande de todos es eh, Fernando Soto Aparicio, pero tenemos que hacer también sobresalir la figura dentro del realismo mágico de Gabriel García Márquez. Mm, Inicialmente no fue escritor, sino se formó desde el periodismo, con algunos toques de ideas políticas izquierdistas, por las cuales fue sujeto al exilio también, vivió casi toda su vida en México y fue Premio Nobel de Literatura en 1982. Sus obras son muchas, tiene una vasta escritura de cuentos, de relatos, de novelas, pero la más conocida a nivel de la literatura y por la que se le otorgó el premio Nobel, pues es Cien años de soledad, que nosotros ya conocemos de cerca al haberla leído. Esta obra ya lo conocemos, transcurre en Macondo, que es un sitio de fantasía, un sitio fruto de la imaginación de García Márquez inventado, donde mezcla la realidad y la ficción, porque muchos autores dicen que ese Macondo es la recreación imaginaria de Aracataca, su pueblo natal. Todo nace y esta obra de su experiencia vital, de sobre todo lo que él puede percibir en su infancia, de los relatos de su familia.
Es una obra contada de una forma muy mítica y muy poética. Trata de 7 generaciones marcadas por una profecía. El último de los buen días era un hombre con rabo de cerdo, como efectivamente casi que concluye la obra. Se introduce también la violencia, la naturaleza salvaje del hombre, las guerras, el tema muy latinoamericano de las supersticiones, las hechicerías y los milagros, poniéndole un tinte y un entorno mágico y humano al mismo tiempo a la obra. Otras obras también muy conocidas: El coronel no tiene quien decida, El otoño del patriarca, El amor en los tiempos de cólera, Crónica de una muerte anunciada, Relato de un náufrago. Su obra es muy vasta. Relato de un náufrago, un artículo periodístico que se convierte en novela. Y finalicemos este pequeño recorrido con otro autor muy conocido y el Nobel más de los actuales en Latinoamérica en el 2010, el peruano Mario Vargas Llosa. Es novelista, pero también escribe artículos y ensayos. Sus temas recurrentes dentro de las obras son la realidad y los mundos míticos paralelos a estas realidades, sobre todo de las realidades sociales y políticas propias de su nación, del Perú. Es característico que sus novelas tengan toques y tintes autobiográficos y sean narradas en tercera persona, que sean novelas donde lo absoluto prima, es decir, son totalizadoras, reflejan toda la realidad del entorno que quiere describir. Es una técnica compleja la que utiliza, en muchos momentos tiende a ser confusa de entender. En el caso, por ejemplo, personalmente, La ciudad y los perros me cuesta a veces comprenderla, porque sobre todo con eso de los momentos, de la cronología y los tiempos, es muy influenciado por el barroco europeo y mezclado siempre con la actividad, con la acción dentro y fuera del tiempo de la novela. Premio Nobel, como lo decía hace un momento, de literatura en el 2010, y destacan obras como La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, La fiesta del chivo, La guerra del fin del mundo, una vasta gama de ensayos y de relatos más de orden periodístico, de artículos más periodísticos. Así terminamos de profundizar y de hacer parangón y de unir un poco también lo que ya habíamos visto dentro de la literatura latinoamericana como el boom latinoamericano. Espero que quede claro, que tomemos apuntes de esta clase y que nos sirva también para resolver la actividad que irá anexa a esta clase, que será el análisis de entre 3 o 4 textos no tan extensos de estos autores, de algunos de estos autores, para que lo tengamos presente.